Camino hacia el Adviento. Encuentro a través de la plataforma Zoom, organizado por el CEFORVIC y convocado por la Comisión Bíblica Diocesana de Quilmes. Padre Fernando, cuando usted disponga. Bueno, buenos días a todos y a todas, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos? Qué lindo que podamos volver a encontrarnos después de algunas semanas para hacer este espacio de retiro, ¿no? Tranquilo, poder mirar un poco la vida nuestra, la vida de nuestro pueblo. Le damos la bienvenida a Norma, que es periodista de la Radio Nova, directora de la Radio Nova. Bueno, y a todos nos damos la bienvenida mutuamente. Bueno, entonces comenzamos, ¿qué les parece? Para que el tiempo no se nos vaya. Comenzamos con una oración, pidiendo a Dios que esté presente en medio nuestro, donde dos o más se juntan en su nombre, ahí está Él. Entonces, haciendo también el acto de fe de que el Espíritu de Dios nos acompaña y de que Dios, a pesar de lo que podemos ser cada uno de nosotros, Dios se hace presente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, entonces, ¿largamos? Adelante, Padre. Lo primero que vamos a ver es cómo vamos a trabajar, porque esto que vamos a hacer, lo estuvimos preparando con Agustina, con Juan, y con Rubén y con Raúl también. No es una clase de estudio bíblico, ¿no? Sino que la propuesta es hacer un retiro espiritual, comenzar un retiro espiritual que dura todo el Adviento. O sea, una búsqueda de Dios. Para eso hay que ponerle el oído, ponerle el corazón y crear entre nosotros, así con todos los límites que tiene el Zoom, un espacio de oración y de búsqueda. Lo que proponemos es hacerlo según el método de Francisco. ¿Se acuerdan que Francisco hace algunos años escribió una carta muy linda y muy didáctica también, sobre el tema de la santidad? Se habla de la santidad de la puerta de al lado, todo eso. Y ahí él hace una propuesta metodológica para la oración, que no es la acostumbrada entre nosotros, que es el orar con la propia historia personal. Que puede ser un momento preciso, puede ser una etapa de la vida, puede ser lo que cada uno elige. O sea, orar con la propia historia personal es mirarlo a Dios en la propia historia. Bueno, ese va a ser el corazón del método. Por supuesto que ayuda a escribir. Si tenés algo para escribir, eso ayuda, ¿no? Sobre todo el ministro de Zoom, que a veces nos dispersa un poco. Y lo vamos a hacer con un disparador. El disparador es el profeta Isaías.
que cada vez que uno se mete más adentro de este rollo, digamos, porque era así, es un tipo excepcional el profeta Isaías. Ahora nos lo va a explicar un poquito Juan. Vamos a en realidad son tres los Isaías, ¿no? Pero lo hemos visto en las clases, ¿no? Son tres Isaías. En realidad el verdadero es el primero. Los otros dos son de la escuela de Isaías. Y son como algunos, el tercero son 200 años después. Entonces, digamos, es un espacio de tiempo muy grande. Vamos a ver el primero, o sea, el que le puso la cédula de identidad, le puso el gancho, Isaías. Llama la atención como, porque Isaías se convierte en el gran maestro de Jesús. Maestro o punto de referencia de Jesús. Pero están a 800 años de distancia. ¿Quién se va a acordar de nosotros dentro de 800 años? Bueno, pero parece que Isaías dejó un sello muy grande en el pueblo. Y Jesús lo recoge como bandera. ¿Se acuerdan? En la sinagoga de Nazaret, cuando le hacen leer y él dijo el profeta Isaías, lee Isaías, y dice, eso quiero hacer yo, ¿no? Ahí estoy yo. Bueno, entonces le vamos a dejar a Juan que nos explique un poquitito en qué momento histórico vivió Isaías y quién era él, quién fue. Te dejo, Juan. Bueno, gracias. ¿Quién fue Isaías? Primero una pequeña, como una entrada histórica. En la historia del pueblo de Israel hay un momento en la monarquía que es la unión de los dos reinos, el del norte y el del sur. Eso lo tenemos muy en claro en la que se llama la estrella de David, ¿no? Son dos triángulos entrecruzados. El reino del norte unido al reino del sur. Pero como en los proyectos de los hombres siempre sucede, hay un momento histórico que esa unión se rompe. Es lo que se llama el cisma. Producto de la imposición que ya venía haciendo los reyes del sur, fundamentalmente a través de Salomón, pero que culmina cuando él muere y lo sucede su hijo. Ahí hay un episodio muy bien narrado que ustedes en el bloque de monarquía y profetismo van a ver que es cuando el rey del norte le va a pedir a Raboam, hijo de Salomón, que afloje con todos los tributos que hay que llevarle al reino, al palacio y al templo. Raboam, como buen hijo criado en la corte, en lugar de alivianarlo, pretende profundizarlo y eso lleva al cisma. Y esta nación vuelve a dividirse y son dos pequeñas naciones que están con un imperio al norte y un imperio al sur. Sabiendo, cuando miramos el mapa, que ese pequeño territorio es una cuestión estratégica para el paso desde el norte, desde el oriente, a la entrada a Egipto. Entonces estos pequeños pueblos están amenazados en el norte por el imperio asirio y por el sur, nada menos por Egipto, por el faraón. La ruptura de la unión va a llevar
que el reino del norte es, digamos, aniquilado por Asiria. No quedan pueblos, no queda rey, no queda nada. Mientras que en el sur persiste el reino del sur, Judá, en Jerusalén, pero que más adelante va a ser también conquistado, esta vez por el imperio de los caldeos, los babilónicos. Dentro de ese periodo, en el 742 a.C., es cuando Asiria, invade. El reino del norte pretende resistir, pero es como lo lleva a la desaparición. Samaria, su capital, será tomada y su población desterrada en el 720 a.C. Tomemos nota de estas cuestiones menores, parecen, porque pues van a explicar una cuestión cuando vuelvan del exilio, por qué tanta bronca, diríamos, entre nosotros, ¿no? Entre judíos y samaritanos. En este contexto histórico es donde aparece la acción profética de Isaías. Antes de entrar a leer, unas pequeñas consideraciones sobre qué es. ¿Qué entendemos cuando hablamos de profeta? Muchos creen que profeta es un tipo que es un adivino, que habla porque tiene visiones del futuro. Yo entiendo, gracias a hermanos que nos abren los ojos, que el profeta primero vive una profunda experiencia del Dios Yahvé. Y cuando digo una profunda experiencia, es porque lo experimenta en su vida, lo vive intensamente. Y por eso se convierte en la memoria del pueblo, memoria del pasado como expresión de la fidelidad a la alianza. Aquí hay que ver una cuestión, ¿no? Esto Carlos Mester lo desarrolla muy lindo. Dice que el profeta es la memoria viva porque reacciona cuando ve los vidrios rotos de la alianza con Dios y de Dios con su pueblo. ¿Quién rompe esa alianza? ¿Dios? ¿Yahvé? No. Dios Yahvé es fiel, enteramente fiel. Es el pueblo el que rompe y fundamentalmente las dirigencias de ese pueblo los que rompen con el proyecto de Dios. Y la consecuencia de eso, ¿qué es? Muy sencillo, los pobres. En el capítulo 15 del Deuteronomio va a decir que siempre habrá necesitados dentro de la comunidad. Pero una cosa es ser necesitados y otra es aplastados, expulsados, los que no cuentan para la sociedad. Anahuín, esos no están dentro, no se puede tolerar dentro del proyecto de Dios. Y dentro de esa memoria viva que es el profeta, lo vive porque experimenta en su propia vida la realidad del pueblo de Dios. Experiencia de pecado y de ruptura de la alianza que se verifica justamente en la existencia de los oprimidos, de los ninguneados, de los que no cuentan, que en la Biblia, tenemos bien presente, se ven expresados en tres categorías: los huérfanos, las viudas, el extranjero.
esas tres categorías, cuando son desatendidas allá en la historia de Israel, es que se ha roto la alianza. Y esta experiencia de la realidad del pueblo lo va a expresar Isaías en sus capítulos iniciales. Los textos que aparecen en esta lámina, que son del capítulo 1 y del capítulo 2, tienen una precisión de redacción que no necesitan explicaciones. Fíjense cuando dice, el buey conoce a su dueño, pero Israel, el pueblo de la alianza, no conoce a Dios. Es extraordinario, ¿eh? Es extraordinario muchas veces para nosotros, los que nos manifestamos creyentes, cómo desconocemos muchas veces lo que quiere Dios para la vida del pueblo. No me traigan ofrendas sin valor, los sacrificios. Jesús después va a decir una frase que no es propia de él. No quiero sacrificio, quiero misericordia. Basta de sacrificio. Todos los profetas nos van a hablar en sus términos. Un poco cuando habla de las mujeres ricas, no se enojen las señoras que estamos participando, pero es extraordinaria. Las mujeres ricas, de cuello estirado, ¿cómo le llamaríamos hoy? Nariz parada, capaz, a los que somos viejos. Pasos cortos, suenan las pulseras de su pie. ¿Para qué querrían los cascabelitos en las pulseras? Seguramente para que las miren, ¿no? Todo eso, en una apretada síntesis, que después tiene otras expresiones, Isaías las va a seguir usando al principio de su libro, nos muestran la realidad. Para que exista eso, tienen que existir los pobres. Ahora, Isaías, bien lo introdujo el padre Fernando, parece que fue un hombre muy longevo, porque del capítulo 1 al capítulo, cuando termina el tercer Isaías, pasan prácticamente 200 años. Yo me puse acá en una ayuda a memoria. ¿Es un profeta longevo? Inicia en el 742 y durante un poco más o menos 40 años ejerce su actividad profética. Esta actividad profética continúa después, un periodo bastante después, cuando han sido llevados al destierro en Babilonia. No podemos creer en la longevidad de Isaías, sino, como bien dijo Fernando, es como una escuela rabínica, profética, donde discípulos de Isaías, vaya a saber, cada vez que uno busca esto, te dice, nadie sabe quién fue el autor, pero que sigue la línea profética de Isaías, va a profetizar cuando están en el destierro, para mostrar a un Dios que sigue siendo fiel con el pueblo donde está. Y fundamentalmente hace un cambio en la vivencia, en lo que sienten por Israel, por Jerusalén, perdón. Ya Jerusalén no va a ser la ciudad del templo para la comunidad de Isaías, sino que va a tener otra figura. Jerusalén, luz de las naciones. Es un cambio importantísimo, porque quiere
Dios mostrar a través de una experiencia histórica nueva en Jerusalén lo que todos los pueblos deben hacer. Esa es la visión del segundo Isaías. Pero una vez que se produzca el retorno del exilio, el planteo de la comunidad profética de Isaías no se va a verificar, va a triunfar el proyecto de los que creen que hay que pasar por el templo. Yo mientras me muevo es porque voy a buscar un último textito para leerle, cortito. En ese momento se va a dar que al triunfar el proyecto del templo, parece que toda la profecía del segundo Isaías se desvanece. No es así. Va a profetizar la comunidad de Isaías de una nueva creación, la Jerusalén Sión, cielos nuevos, tierras nuevas. Estos proyectos que parecen que han perdido, que ya no están vigentes, van a verse recuperados, como bien dijo el padre Fernando, en Jesús. Y acá yo voy a leer un pequeño texto que está en el capítulo 32, que me parece que es como un resumen. Pero sobre nosotros, 32, versículo 15. Pero sobre nosotros se derramará el Espíritu desde arriba, dice Isaías. Entonces el desierto se transformará en vergel y lo que ahora es llamado vergel será tenido por terreno baldío. En el desierto acampará el derecho y en el jardín descansará la justicia. La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo vivirá en habitaciones buenas, en barrios seguros, en lugares tranquilos. La selva será cortada y la ciudad humillada. Felices ustedes que sembrarán entonces a la orilla de todos los esteros o soltarán sin problemas su buey o su burro. Esta propuesta del profeta, preguntémonos si no nos está desafiando hoy. Y si no está planteándonos que no tenemos que decir quién fue Isaías, sino quién es Isaías, como un amigo presente que acompaña nuestra vida y que nos desafía para entrar en el mundo del proyecto de Dios. La canción y la lámina que puso Agustina, el cielo en la tierra. Muchos hoy, siglo XXI, nos desafían a decir que pretender el cielo en la tierra es la perdición. No, la categoría que él asume es vivir en barrios seguros. Que la paz y la seguridad sean fruto de la justicia y no al revés. Bueno, es una pequeña introducción, espero haber puesto un poquito algunas pequeñas luces que acompañan a la reflexión que vamos a seguir. Gracias, Juan.
Adelante, Padre Fernando. Estaba diciendo que las luces de Juan son muy fuertes. Entonces entramos en Isaías, en el primer Isaías entramos. Cuando uno se mete un poco a leer a Isaías, se da cuenta que es un tipo muy preparado, tiene una riqueza de imágenes que son fenomenales. Y te podés agarrar de cualquiera de las imágenes para mirar un poco la vida de uno, ¿no? Nosotros vamos a agarrar una, que es la del capítulo 5 de Isaías. Si tienen la Biblia ahí, lo pueden poner. El capítulo 5 de Isaías, versículo 1 al 7, es cortito, donde habla de la viña, ¿no? Que es una imagen muy familiar en Oriente, desde lo económico y desde lo simbólico. Era un pedazo de tierra muy cuidado. Y ahí, generalmente, en la viña, reposan los restos de los antepasados. O sea, es un espacio sagrado, ¿no? ¿Ustedes vieron alguna vez la película La nave de los locos? Es una película que ocurre en San Martín de los Andes, ya tiene algunos años, ¿no? San Martín de los Andes, donde un empresario español se le ocurre poner un mega emprendimiento turístico. ¿Dónde lo va a hacer? En un antiguo cementerio mapuche. Bueno, la película versa sobre todo eso, ¿no? El lugar donde se entierran los antepasados es un lugar sagrado. También pasó en el lago en Tiberíades. Herodes el hijo, Antipas, hizo una ciudad arriba de un cementerio. Después le costó mucho poblarla con judíos, muchos años le costó. No querían saber nada. Bueno, por eso es bueno que si quieren anotar, que anoten el capítulo primero el libro primero de los Reyes, en el capítulo 21, hay un relato muy lindo sobre la viña de Nabot. La viña de Nabot es el rey que debe vivir en un palacio y que al lado tiene un terreno que le gusta. Entonces lo quiere comprar. Y Nabot, que es un campesino común y silvestre, le dice, no, yo no te puedo vender la tierra de mis padres. Y ahí interviene Elías y bueno, ahí se armó el lío, ¿no? Pero no vende la tierra de sus padres, no vende las cosas sagradas. A pesar de que económicamente le convendría, digo yo. Entonces ese texto de 1 Reyes 21 es muy lindo para meditarlo también, ¿no? ¿Qué cosas se pueden vender en la vida, en el sentido más profundo, y qué cosas no se pueden vender? ¿No? Y también es un texto muy lindo el de Juan, en el capítulo 15, versículo 1 y siguientes, algunos más ahí, donde Jesús dice, yo soy la vid. ¿No? ¿Se acuerdan? Lo leemos siempre en la misa, se lee, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Y qué pasa? Y ahí hay un viñador, el viñador es el Padre, es Dios. ¿Y el Padre qué hace? Las ramas secas las corta y al fuego. Y a las ramas que dan fruto, las poda para que dé más. Y a nosotros nos toca una sola misión, según la propuesta de Jesús, que es la de permanecer unidos a la rama, al tronco, ¿no? Bueno, entonces le vamos a pedir a Agustina que nos ponga el texto de la viña y a Raúl que haga de lector. Canto a la viña. ¿Escuchan? ¿Se escucha bien? 1:7. Perfecto. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil terreno. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y esperó que diera uvas.
pero dio frutos agrios. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio fruto agrio? Y ahora les diré lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, destruir su cerca para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no la podarán ni la limpiarán, que serán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que llueva sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantación preferida. Él esperó de ellos derechos, y ahí tienen asesinatos. Esperó justicia, y ahí tienen lamento. Es palabra del Señor. Y alabamos, Señor. Bueno, hay muchas cosas acá adentro, ¿no? Es interesante lo que hace el dueño. Subir un poquito, Agustina, por favor, al principio. Es lo que hace el dueño. Fíjense, ahí está. Removió, limpió, plantó cepas buenas. Construyó una torre para la vigilancia y esperó que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y esas dos preguntas que están ahí, que son terribles. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no lo haya hecho? ¿Y por qué? Esperando que diera frutos, uvas, dio frutos agrios. La casa de la viña es la casa de Israel, los hombres de Judá. Bueno, es muy, muy interesante esto de la viña. A mí, por lo menos, me llama mucho la atención la capacidad de usar este símbolo para hablar de su pueblo. Vamos a pasar ahora a un tiempo de silencio, que serán unos 10 minutos, bueno, alrededor de 10 minutos de silencio. Agustina nos va a poner una música. A ver, para que, volviendo al método de Francisco, miremos nuestra vida y veamos qué podemos responder a esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué más podría hacer que no lo haya hecho? Dice Dios. ¿Por qué esperando uvas dio frutos agrios? Y podemos trabajar un poquito ahí sobre eso. Yo decía al principio que es bueno escribir, encontrar momentos en la vida de uno donde dimos frutos de un tipo y dimos frutos de otro tipo, y cómo Dios se fue haciendo presente en nuestra vida. Entonces, Agustina, ponemos esta música, ponemos este espacio tranquilo para trabajar. Si alguno tiene después, en el otro paso, si alguno tiene algún pequeño relato, alguna pequeña experiencia que quiera hacer, la hace con gusto, brevemente, o si tiene alguna oración que quiere ir construyendo alrededor de esta reflexión sobre la viña, también lo puede hacer. ¿Estamos, Agustina? 10 minutitos de silencio.
vamos a ir concluyendo este espacio. Silencio de mirada sobre la propia historia. La imagen las imágenes que usa la Biblia sobre la viña son muy fuertes, ¿no? Muy lindas también. Tanto la de Nabot como la de Jesús, en el capítulo 15 de Juan, como esta de Isaías. Por eso es lindo preguntarse qué cortó Dios en mi vida, mirando la historia personal. A ver, ¿dónde sentí que Dios estaba cortando lo que no servía? ¿Dónde Dios estaba podando para que dé más fruto? Y la queja que hace el amigo de Isaías, el amigo de la viña, ¿no? ¿De qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué más tengo que hacer? Si Dios la puede hacer sobre nosotros, sobre mí, sobre ustedes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esperábamos unos frutos y dio otros frutos? Bueno, ahí hay varias preguntas que uno se las puede ir haciendo para vivir un poco más a fondo este tema de Adviento, de poder esperar con más libertad interior al Señor que viene. Abrimos este otro espacio, este otro momento, como de oración, pero no de oración para repetir cosas que ya sabemos del mismo día, sino para si tenemos algún relato para hacer de estas cosas que hemos descubierto en la vida nuestra, o si tenemos alguna oración que hayamos escrito en este momento, como sea, ¿no? O sea, estamos en un momento de micrófono abierto. Mirando en la propia historia, por lo menos en la mía, ¿no? Uno ve dos cosas se me ocurren, ¿no? Una es la gran paciencia de Dios, qué paciencia terrible, terrible. La gran paciencia de Dios. Y la desproporción total entre lo recibido, que además es recibido gratuitamente, y los frutos, los frutos. Yo tengo acá en la parroquia, había unos canteros, y yo planté unos tomates. Resulta que parece que no tienen mucho sol los tomates, entonces la planta viene la flor, pero después el fruto no aparece nunca. Apareció un tomate chiquitito. Yo con todo lo que laburé digo, pero este fruto, ¿no? Bueno, lo recibido y los frutos. Y después, además de la paciencia, la fidelidad de Dios. Dios no enoja a Dios, ¿eh? Increíble. Y cómo esa fidelidad no se asusta por lo menos de la mediocridad mía, ¿no? No se asusta. Sigue apostando. Cuando deseen pueden compartir lo que hayan meditado en este tiempito. Si quieren levanten la mano. Analía, ¿querés hablar? Ana. No, lo de el tomatito quizás por esto de que pensaba, nuestro Dios nos hace esperar, ¿no? Hay una parte en la palabra que dice que, o no me acuerdo bien, como que los tiempos de Él son diferentes a los nuestros, y en el tomatito también nos va enseñando el proceso, el tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente está preparando mejor esa tierra. Y pensaba, ¿no? A Fernando, y después lo que yo anoté, nuestro creador, nuestro Padre, nos buscó y nos busca, nos regala todo lo necesario para responder a su llamada, ¿no? Esto de qué más puedo hacer, qué más tengo que hacer, ¿no? Su llamado a su tiempo. Pregunta en qué, me preguntaba, ¿no? ¿En qué momento de nuestra vida respondemos a ese llamado? Por las diferentes etapas de nuestra vida, la niñez, la adolescencia, ¿no? Y muchas veces, en mi caso y en otros, ¿no?
voy a un ejemplo, digo, ya siendo uno adulto, ¿no? Se va dando cuenta de que tiene que responder al Señor. Uno va respondiendo en sus etapas, pero llega un momento donde uno no se puede escapar más. Y creo que tengo que responder de verdad, con un compromiso de vida. Y creo que eso tiene que ver con el conocer al Señor. Y después que lo conozco, me enamoro del Señor. Pero tampoco alcanza, porque desde que lo conocí, que me enamoré, me tengo que convertir por su gracia, me convierto. Y cuando me convierto, ya, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas, ya definitivamente sigo al Señor. Y es ese seguirlo también en el camino, que hay cruces, hay tentaciones, hay problemas, estos vientos que nos quieren sacar de camino, uno agarrarse bien de la mano de nuestro Padre, de nuestro Dios, de Jesús, bien agarradito la mano, para que estos vientos no nos lleven, no nos quiten del camino. Y pensaba en las herramientas para no soltarnos, ¿no? Y bueno, en la palabra de Dios, la oración, la comunidad. Bueno, eso, más o menos anoté. Muchas gracias. Gracias. A ver si puedo silenciar. Gracias. Adelante, Enrique. Bueno, yo encontré, tengo una oración que es de alguien que está en un lugar que nos guía, y es para esta época de Adviento, y también un deseo. Dice así: vayamos pues a Belén, así lo dijeron y los hicieron los pastores. También nosotros, Señor, queremos ir a Belén. El camino también hoy es subida. Se debe superar la cima del egoísmo. Es necesario no resbalar en los barrancos de la mundanidad y del consumismo. Queremos llegar a Belén, Señor, porque es allí donde nos esperas, y darnos cuenta de que vos, recostado en un pesebre, eres el pan de nuestra vida. Necesitamos la fragancia tierna de tu amor para ser nosotros también pan partido para el mundo. Tómanos sobre tus hombros, buen pastor. Si nos amas, también podremos amar y tomar de la mano a los hermanos. Entonces será Navidad, cuando podremos decirte: Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amamos. Papa Francisco, me pareció ponerlo en conocimiento de todos. Gracias. Gracias, Enrique. Gracias. Adelante, Raúl. Sí, yo lo estuve leyendo desde ayer un montón de veces porque el padre Fernando me pidió que, digamos, lo leyera. ¿No? Entonces lo estuve leyendo ahí, estuve buscando y veo que el texto se divide en dos, porque dice: voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Y empieza: mi amigo tenía una viña de fértil terreno. Después, porque lo habla en tercera persona. Después frena y dice: ahora bien, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. Y creo que hace un paralelo del canto que él estaba viendo y qué es lo que él hace con su viña. Él diría: bueno, yo con mi viña la voy a quitar, la voy a arrasar, la voy a pisotear, total, lo que hay no me sirve o no sirve para nada. Pero después vuelve a hablar en tercera persona y habla, dice: la viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel, son los hombres de Judá, es su plantación. Dios no la va a arrasar, no la va a pisotear, no la va a dejar
que no crezca el sol. Nosotros sí lo podemos hacer con nuestra vida y muchas veces hemos pensado en eso, ¿no? En decir, bueno, dejo todo, tiro todo por allá, para no decir ahí, pero Dios no, Dios sabe que dentro nuestro puede llegar a que esos frutos agrios en algún momento sean frutos realmente verdaderos, porque Él preparó, limpió la tierra, sacó buena cepa, construyó en medio toda una torre, ¿no? Entonces, es la diferencia de lo que hace Dios con nosotros, de lo que hacemos nosotros mismos con nuestros hermanos, ¿no? Entonces, como que yo entendí como que acá me está dando dos visiones, una de la que hace Dios con nosotros, ¿no? Que es esa misericordia de que por más que haya cepas malas, cosas, va a tratar de mejorarla, y en cambio nosotros no, nosotros tratamos de que, bueno, no sirvió arrasar todo y volver o no a plantar, porque acá dice, me da a entender a mí como que deja la viña abandonada y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros de nuestra vida, ¿no? Porque acá dice, voy a quitar las vallas, que el pasto crezca, destruir la cerca, que la pisoteen, que no la voy a limpiar más, voy a dejar que crezcan los cardos, ahí capaz que los cardos son más lindos que las viñas, pero no, siempre apuesta a que dentro nuestro hay algo más, hay esa semilla que puede ser mejorada, ¿no? Entonces nosotros vemos que dentro de nuestra vida siempre fue un paso más, fuimos mejorando, ¿no? Con el acompañamiento de Dios, que nunca nos deja de lado, y menos en esta Navidad o en esta pandemia que hemos pasado, ¿no? Porque siempre estuvo a nuestro lado, hemos pasado momentos difíciles, momentos en que no nos pudimos abrazar o no nos podemos abrazar todavía con nuestros amigos, con los que queremos. Vamos a la iglesia y nos damos saludos de puño porque no nos podemos dar un beso, un abrazo fraterno y todo eso. Y bueno, pero Dios sigue apostando a que eso en algún momento va a pasar y bueno, y ahí va a haber los frutos buenos, ¿no? Y en esta pandemia también, todos dijeron, bueno, esta pandemia nos cambiará para mejor. ¿Y nos cambia para mejor o nos cambia para peor? ¿O vemos realmente las miserias que tiene el ser humano? ¿No? Muchas veces queda pensando eso, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Esta pandemia nos enseñará algo en el futuro? ¿Aprenderemos algo? ¿Dejaremos esto como esa viña pisoteada? ¿O apostaremos como Dios a que esto trate de cambiar lo malo que nos pasó? ¿No? Son muchas cosas para meditar, para pensar, que quiero darles la oportunidad a otra, pero bueno, a mí desde ayer que estaba dando vuelta a todo esto y quería compartirlo, ¿no? Como que en primer momento es tercera persona, después primera y vuelve a tercera, ¿no? Gracias, Raúl. Bueno, ya vamos terminando este espacio así de reflexión, de preparación para el Adviento. Yo quería tener alguna propuesta chiquita para esta semana, para que el Adviento sea Adviento realmente, porque es un momento muy, desde el punto de vista litúrgico y espiritual, es un momento muy lindo para crecer, ¿no? También para dejarse podar. O sea, yo proponía que podamos encontrar, si es posible, algún momento en el día para seguir profundizando estas cosas. Esos dos textos que yo propuse, por supuesto, de Isaías, pero de la viña de Nabot, el libro primero de los Reyes, y de Juan 15, yo soy la vid verdadera, me parece que nos pueden dar un espacio lindo para poder continuar con la meditación bíblica de este tema de Adviento. Bueno, no sé si alguno tiene algo más para agregar. Juan, ¿vos querés agregar algo? No, en la propia pantalla me parece que el propósito que vos planteaste, Fernando, se vio claramente. Yo siempre uso una frase que son los cruces de caminos, ¿no? Donde Dios nos cruza, hermanas, hermanos, que realmente nos cambian la vida, ¿no? Yo cuando hoy estaban
planteando Fernando, pienso en hechos que en mi vida personal pasaron 40 y pico años atrás, ¿no? Y que me cambiaron la dirección de mi vida. No porque era mala, no porque era alejada, sino que me fueron abriendo los ojos y los panoramas para caminar en dirección a lo que yo siento como que, bueno, que de alguna manera dio frutos en mí. Pero ¿por qué hago esta presentación? Porque Fernando habló de su problema con los tomates, que ha pasado a ser una cuestión central en nuestra reflexión de Adviento. Pero una hermana, que quizá es cercana al padre Fernando, dio la casualidad que en la pantallita yo la estaba mirando en ese momento, y asentía y sonreía, porque me parece que la hermana Telma de Zárate debe saber algo de tomates. Y entonces el cruce del camino para que el fruto que no existió lo tiene Telma, ¿no? Es una figura de la vida cotidiana. Después Telma decís si me equivoco. Pero me parece que es lo que nos pasa con Dios. Dios nos cruza, hermanos y hermanas, todos los días de la vida. Y puede hacernos cambiar el sentido de nuestra vida si estamos atentos para eso. Si no le damos pelota, yo digo, Dios va a volvernos a hacer cruces de camino. Pero me pareció que esa figura del tomate que no dio fruto es porque a veces necesitamos darle importancia a los hermanos que se nos cruzan, que quizá no es su intención cambiar nuestras vidas, pero que muestran luces que no tenemos que dejar pasar de largo. Sería una invitación a Telma, ¿no? Hola, buenos días. No sé qué quiere que le diga, pero sí, las plantas están mucho en mi casa, pero les digo que lo escuchaba al padre Fernando y me acordaba porque anoté la insistencia que tengo con una plantita de menta. La quiero mucho porque una señora, una compañera de comunidad me la regaló. La riego, muevo la tierrita y ella por ahí repunta. La hablo y por ahí repunta y por ahí se viene abajo y no entiendo por qué. Digo, se parece a lo que me pasa en mi vida y en mi trabajo comunitario, ¿no? Por ahí estoy, incluso la cambio de lugar, porque cambio de tarea, y por ahí me reentusiasmo, y por ahí me vengo abajo, ¿no? Y el trabajo es así en todo el tema. No sé si es más o menos por ahí, pero me reidentificaba con lo que decía el padre Fernando, pero en muchas cosas de la vida, mucho más. Sí, la historia viene desde chica, así que sí, es un puente increíble en el que hoy me encuentre acá. Me emociona eso. Muchas gracias, Telma. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Fernando. ¿Puedo decir algo? Adelante. No, básicamente brevemente, pero bueno, agarro lo que dice Juan y lo que decía Ana, y en lo personal uno dice, bueno, sabemos, o por lo menos yo lo sé, que Dios permanentemente nos busca, y acá es donde nosotros tenemos que abrir el corazón, que es la única manera, y permitirle a Dios que entre en nosotros, y de hecho, bueno, después viene lo que es la conversión. Y no da lo mismo tener a Dios que no tenerlo. Digo, a mí que me llegó por ahí una edad mayor, y siempre recuerdo a alguien que me quiere mucho, y me decía, mirá, negro, vos sos un bendecido por todas las cosas, y no hablo de lo material, sino por las cosas que lograba o que tenía. Y él me decía, vos tendrías que vivir de rodillas. Y uno tiene el corazón cerrado, endurecido, y muchas veces no se da cuenta. Y de verdad, cuando uno abre el corazón y lo deja entrar a Dios, y se da cuenta que
tu vida cambia, que tu vida es mejor y bueno, tiene que ver con eso. Bueno, después viene la conversión todo, pero sí, Dios permanentemente nos está dando muestra de un montón de cosas, aunque a veces pasan cosas que, bueno, no son de nuestro agrado, pero bueno, entre todo lo que nos regala, bueno, habrá cosas que por ahí no las queremos, pero bueno, con Dios todo podemos. Nada, compartir esto, tema de decir y volver a decir, no da lo mismo tener a Dios que no tenerlo. Así que bueno, gracias. Adelante, Jorge Álvarez. Es una relación libre de, le voy a decir, de lo que estamos hablando y lo que habló el padre Fernando. Yo hice una relación cuando habla sobre todo de que corta los sarmientos, ¿no? Nos corta, nos poda, Dios nos va podando. Y nos poda en lugares que no nos damos cuenta. Cada vez que nos desinstala, que es el Señor nos va desinstalando. Cuando uno se sienta y se sienta en un sillón y se sienta tan cómodo que no se quiere levantar, Dios te desinstala. Cuando entra dentro del corazón, te desinstala, te dice que tenés que cambiar, algo que dijo Juan. No es que uno viva mal, pero tenés que mejorar. Entonces, cuando te corta el sarmiento, o cuando te poda, hace que esa viña se vaya mejorando. Como dijo Telma, removerle la tierrita a la planta, ¿no? Yo no entiendo mucho de plantas, pero veo que en casa mi señora tiene como 30 macetas y las remueve y les cambia la tierra y las pone de acá y las pone al sol, y cuando le da mucho el sol le pone una media sombra, y bueno, y Dios nos trata así, nos va desinstalando, nos cambia de lugar, nos mueve la tierra, nos cambia de la tierra, parte de la tierra, nos desinstala. Por eso digo yo nos desinstala, porque todo es un movimiento que Él va generando para que yo me mejore, para que nosotros nos mejoremos. Yo lo digo desde mi punto personal, pero yo también, yo viví muchos años. Me acuerdo que me hizo acordar una anécdota, que yo fui al casamiento de una sobrina y en el momento que no estaba en una relación diaria con Dios, y me aburría tanto dentro de la iglesia que me salía afuera a fumar un cigarrillo. Y después Dios me desinstaló y hoy ya ni siquiera fumo. Quiero decir que nos va cambiando. Inevitablemente, si lo dejas entrar, si vos rompes te dejás podar el sarmiento, ¿no? Te dejás mover la tierra, todo sirve. Las viñas, yo no sé de mucho, pero sé que hay plantas que cuando no funcionan las injertan, o árboles frutales que cuando no dan un fruto dulce le ponen un injerto de tal otra cosa. Y bueno, esos son los amigos que habló Juan, ¿no? Que te hacen cruzar en el camino. Dios te pone a alguien que te va a orientar. Y si no crees en el primero, te va a poner el segundo, te va a poner el tercero y te va a poner el cuarto. Tenés que ser muy duro para no dejarte desinstalar. Eso quería decir. Gracias. Gracias, Jorge. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, yo no quiero cortar la palabra, pero vamos a ir terminando, ¿no? Ahí Rubén levanta la mano, padre. Rubén, ¿querés compartir algo? Rubén Bravo. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, estaba escuchando ese de la viña, ¿no? Y es verdad, a veces te cruzas con personas que uno nunca piensa conocerlas, ¿no? Ni estar en esos lugares. En un momento, una persona que quiero mucho dijo, yo lo tengo de ejemplo a Rubén. Yo me quedé mirándola porque nunca pensé que iba a decir eso, y yo estaba con mi señora y nos miramos los dos, ¿no? Porque nos dio como ejemplo a nosotros dos. Y eso nos dio más fuerza, bueno, para seguir
y capacitarnos un poco más con mi señora, ¿no? Porque a veces a mí me costaba mucho en ese momento, y entre el trabajo y eso, y bueno, también uno dice los frutos, uno se siente como no frustrado ni fracasado, pero ve que los frutos no prosperan, ¿no? Y llegó este año con todo el tiempo oscuro, la oscuridad que se aproximó con la pandemia, las enfermedades. Te llovían mensajes de todos lados, que yo nunca esperé que me iba a pasar eso, y entendí que, bueno, el empujón de esta hermana, que igual siempre estamos en contacto con ella, ¿no? Me sirvió de mucho para este año, fue terrible para mí. Para lo que me preparé, digamos, ¿no? Nunca pensé que iba a pasar esto. Pero bueno, él te muestra unos signos que a su debido momento tenés que estar. Y ella está en el grupo ahora. Le mando un saludo muy especial y bueno. Gracias por escucharme y disculpen. Gracias, Rubén. Padre Fernando, ¿quiere ir ya redondeando? Y bueno, vamos terminando, ¿no? Muy lindo el encuentro, a mí me gustó mucho, me hizo bien también las reflexiones que estuvimos escuchando. Terminamos este momento dándole gracias a Dios por todo, como dice el Salmo, por tanto bien y tanto amor, ¿no? Por tanta paciencia, tanta fidelidad. Y bueno, que este Adviento nos ayude a recomponer nuestra relación con Dios, con los demás, nuestro compromiso con los más pobres, recomponerlo, porque siempre, como decía alguno de ustedes, siempre hay que revisar la tierra, hay que dar la vuelta, hay que trabajar. Bueno, y nos vemos el sábado que viene, ¿eh? El sábado que viene, que tengamos un lindo Día de la Virgen, el 8. Nosotros celebramos aquí en la Esperanza Grande, celebramos la fiesta de Cacupé. Bueno, tantos lugares que se recuerda a la Virgen, sobre todo en América Latina, el 8 es un día tan importante para tantos millones de personas. Bueno, que tengamos una linda semana, y con la música que nos va a poner Agustina nos vamos despidiendo, ¿eh? Gracias por estar. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Claro. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Nos vamos despidiendo con la misma música con la que comenzamos el encuentro, así para seguir nuestro día relajados y en presencia del Señor. Que tengan una muy linda semana y nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, a las 10. Un cariño grande a todos. Gracias por Gracias. por haber Bendiciones para todos. Bendiciones para Bendecida todos. semana. Chao, bendiciones. Chao. Buen fin de semana. Gracias.
Camino hacia el Adviento. Encuentro a través de la plataforma Zoom, organizado por el CEFOR-VIC y convocado por la Comisión Bíblica Diocesana de Quilmes.